el Colegio Químico Farmacéutico Nacional, del Colegio del Perú. Muchas gracias. ¿Cómo está, doctora? Muy amable, tardes. gracias. Buenas Importante tardes. hablar de este tema porque también se necesita dar atención médica a los damnificados. Sí, es justo. Y yo quisiera primero entrar a hablar un poco como profesional de la salud, que somos todos, y quisiera enfatizar en 4 temas que es importante tener en cuenta. Primero, el agua, ¿no? Luego los alimentos, el aire y finalmente los vectores. Entonces, desde este punto de vista quisiera dar algunas recomendaciones. Bueno, del agua ya hemos escuchado todos y sabemos que es vital y que debemos cuidarla, ¿no? Y cuidarla bastante y saberla utilizar. Y uno de los aspectos importantes que ya nos han estado mencionando en el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, es cómo purificar el agua, ¿no? Y hemos escuchado hablar de las 2 gotas de lejía en un litro de agua, que hay que mezclarlos y luego dejarlos reposar por media hora como mínimo. Sin embargo, quisiera también darles algunas otras recomendaciones que pudieran servir para este tema, ¿no? También es importante ponerlas a decantar primero y luego hervirlas por 5 a 10 minutos para poder ser luego consumidas. Como alternativa a la lejía. Hervir, o sea, decantar primero porque la mayor parte del agua viene barrosa ahora, claro, ¿no? para entonces es importante dejarla reposar. Y luego hay que hervirla entre 5 a 10 minutos para poder luego consumirla, ¿no? Es importante. Por otro lado, en los lugares donde no pudieran hervir el agua, ¿no? Es importante ponerlo en frascos de vidrio o en frascos de plástico, ya en último de los casos, y dejarlos en el sol, ¿no? Allí primero para que el agua también repose y decante, ¿no? Y luego para que el calor del sol con el vidrio pueda también afectar a algunos de los microorganismos sobre todo. Esta es una forma y eso sí hay que dejarlo por lo menos por 1 día o 2 días, dependiendo del calor que exista. Si no existe mucho calor hay que dejarlo más tiempo, ¿no? Por 1 o 2 días y está ya apta para el consumo. Por lo menos para poder tomarlo con un poquito más de seguridad, ¿no? Ya. Estas son recomendaciones. ¿Y cómo precipitar el agua en forma más fácil cuando esta agua está un tanto barrosa? Y aquí quisiera darles algunas recomendaciones de lo que ya se usaban años atrás cuando nosotros no teníamos todavía el agua potable y todas estas cosas. Y por ejemplo, una de las formas es usar las paletas de tuna, ¿no? Las paletas de tuna, pero hay que cortarlas, hay que limpiarlas y poner en contacto con el mucílago que tienen. O sea, si partimos, por ejemplo, la paleta en 2, le sacamos las espinas definitivamente y la ponemos en contacto con el agua. Ese mucílago va a hacer primero que se precipite un poco la suciedad que tiene el agua, la tierra o los elementos extraños que tenga, ¿no? Y eso lo va a clarificar, ¿no? Que eso es importante. Por otro lado, también es bueno usar el carbón. ¿No? Los lugares que tengan, por ejemplo, carbón de madera o carbón mineral, poner en el recipiente los carbones, los trozos de carbón y directamente dejarlos con el agua durante un tiempo, que puede ser unas 2-3 horas, para que también precipite todos aquellos elementos extraños, ¿no? ¿Y con eso está apto también para el consumo humano? Por lo menos lo clarifica. Entonces lo que usted primero hace es decantarlo de todo lo que... Y definitivamente lo mejor es servirla. Pero si no se puede hervir, es una de las formas... No hay forma de cocinar ni nada. El carbón molido. O sea, el carbón molido, ya no lo hago con trozos, pero sí con carbón molido, que limpia un poco más porque como tiene más extensión ya molía el carbón. Entonces se coloca en el depósito, se mueve o se agita, ¿no? Y se deja también reposar por unas cuantas horas y esto está limpiando un poco más todavía que el primero, ¿no? Es bueno utilizar filtros. Pero cuando no tenemos filtros, y la gente ya no va a tener filtros, entonces puede hacer sus filtros de arcilla. ¿Y cómo podemos hacer? O sea, tenemos un depósito como un colador o alguna cosa, ponemos una tela encima, ¿no? Y luego le ponemos arcilla. Y la arcilla ahora hay porque está todo húmedo y entonces, y allí en esa arcilla
depositamos el agua para que vaya filtrando. Este es aún mejor porque este sí filtra muy bien y el agua que pasa es bastante pura, ¿no? Entonces, esto para que la población que no tiene acceso a tener fuego o a tener la lejía o a tener algunos otros... El tema de la lejía y del carbón, digamos, me llama la atención porque siempre uno dice hervir el agua para matar los microorganismos. La arcilla o el carbón va a retener estos microorganismos invisibles al ojo humano, que es lo que hace peligrosa el agua. No necesariamente no decimos de que vamos a retener los microorganismos, sí vamos a purificar, quiere decir a clarificar un poco el agua, porque el carbón lo que hace es absorber, ¿no? Claro. Y entonces al absorber, sí, en alguna cantidad podrá absorber algunos microorganismos, pero no todos, o sea, lo más recomendable siempre es clarificarla y si es posible hervirla, hay que hervirla mejor. ¿En qué condiciones cae el agua de lluvia? ¿Se puede almacenar, recolectar agua de lluvia y usarla? Sí, se puede almacenar el agua y tratarla. Nunca hay que beberla directamente. Siempre hay que tratarla. Bajo estos métodos que siempre hay que tratarla, ¿no? Y luego estamos hablando de los alimentos. Y en los alimentos sí hay que dar algunas recomendaciones, básicamente para los niños, ¿no? Los niños deben continuar con la lactancia materna, nunca quitarle la lactancia materna al niño. Y por otro lado, también preferir a los niños, a las mujeres embarazadas y a los ancianos, que son los primeros que deben comer cuando hay algo de cuando comida, ¿no? En el tema de a quién se le da prioridad cuando hay escasez de alimentos. Así es. Niños, ancianos y gestantes. Y otra recomendación es preparar los alimentos en forma grupal. Porque aquí, si nosotros nos preocupamos por preparar mi propia comida para mi familia y nada más, dejamos de lado a otras familias que de repente no tienen y que es más fácil. Primero ahorramos combustible, ahorramos combustible, ahorramos alimentos y todo vamos a trabajar en forma conjunta, ¿no? Hay que hacer una invocación a la organización vecinal, ¿no es cierto? Vecinales, común, a las iglesias, a los clubes de madres, a todos ellos que generalmente tienen por manzanas de repente, municipios, ¿no? Para hacer eso. Así es, organizarse por barrios. Y por otro lado, ahí también es importante ver la cantidad de alimentos que hay que cocinar, porque es importante no desperdiciar, porque si es que sobre el alimento, ¿no? Eso todavía va a ir a contaminar más y encima no hay cómo refrigerar. No hay cómo refrigerarlo. Entonces, lavarse bien las manos para evitar, antes de comer, ¿no? Para evitar contaminaciones. Y lavarse las manos en todo momento que se tenga disponible un poco de agua. Porque si yo me sobo las manos de repente y he estado cogiendo tierra o haciendo algunas otras cosas y me sobé el ojo, ¿no? Fácilmente estoy infectando mis ojos, ¿no? Claro. Entonces hay que tener cuidado, lavar los alimentos crudos, como frutas, por ejemplo, cuando hay frutas, y por otro lado lavar los utensilios. Pero también es importante entender que en estos momentos de emergencia es mejor comer los alimentos cocidos, ¿no? Antes que a veces algunas hortalizas que no siempre van a estar. Para verduras. asearse las manos, ¿vale también el alcohol en gel, por ejemplo? Sí, también vale, sí, también vale. Y finalmente colocar los alimentos o todos los desechos en bolsas cerradas para que no haya ni contaminación ni se proliferen los mosquitos, porque eso es nuestro problema luego, ¿no? Y en el aire, ahorita por ejemplo en Trujillo, tienen un serio problema con el polvillo que está. Y es un polvillo tan fino que me comentaban los amigos allá que están usando mascarillas, pero las mascarillas no les es suficiente porque la mascarilla que uno vende o que uno generalmente encuentra, ¿no? Es una mascarilla muy, muy fina, muy delgadita, ¿no? Y es necesario usar mascarillas más gruesas o con algún filtro más delgado, un poro más delgado, ¿no? Eso es importante. Por otro lado, usar lentes para protegerse de la vista, porque son los ojos los que se irritan muchas veces con este polvillo, ¿no? Y ventilar los ambientes, sobre todo durante el día hay que ventilarlos. De preferencia tratar de no tenerlos cerrados durante el día, pero sí cerrarlos en la noche, porque en la noche vamos a tener a los mosquitos pululando por allí. Y finalmente los de insectos y bacterias, ¿no?
que también es importante. Y aquí sí quisiera dar también algunas recomendaciones. ¿Hay algún repelente natural que se pueda usar? Sí, justamente voy a hablar de eso, ¿no? Primero, quería recordarles a las familias que el Ministerio de Salud, todas las entidades públicas están tratando de apoyar mucho fumigando las casas y fumigando los lugares externos a las casas. Y muchas familias se oponen a que se haga eso. Entonces, por favor, colaborar, invitarlos más bien a los señores del Ministerio de Salud que están fumigando, ¿no? Y luego, decirles también que hay que tener en cuenta que cómo eliminar el mosquito, ¿no? Primero, que evitar que se depositen o que haya agua depositada. Y ahora no vamos a evitarlo tan fácilmente porque tenemos demasiado charco y es ahí donde el mosquito va a procrear, ¿no? En lo posible, por ejemplo, si no hay mucha agua y hay un charco pequeño o un charco prudente, se le puede poner cal o se le puede poner ceniza como para que esto también disminuya la contaminación, ¿no? Y ahora hay un problema serio porque las alcantarillas están todas colapsadas, entonces está mezclándose el agua de los desagües con el agua de las lluvias. Sí, y esto es peor todavía porque hay más contaminación. Por eso es recomendable poder usar la cal y poder usar la ceniza, ¿no? Por otro lado, tapar bien los depósitos donde haya agua de la que uno está utilizando, porque es allí donde ellos ponen sus huevos y donde van a tener más mosquitos, ¿no? Y evitar acumular las basuras. En realidad se usan repelentes y repelentes que se compran, y le digo con sinceridad que los repelentes están caros, ¿no? Y ahora están mucho más. Entonces, se pueden utilizar algunos repelentes como productos naturales, digamos, ¿no? Por ejemplo, el zumo de la hoja de molle, que es bastante buena. En la selva utilizan con muy buenos resultados el ajenjo mezclado con el achote, ¿no? Se frotan y lo dejan, ¿no? Para que esto pueda ahuyentar a los mosquitos. Tenemos nosotros también algunos repelentes que vamos a estar tratando de alcanzar a la población, y lo vamos a preparar en forma también un tanto casera, digamos, ¿no? Dentro de lo que se conoce como fórmulas magistrales, para que podamos hacer llegar algunos a la población, que creo que es importante. Ahora, hablando del tema de repelentes, si quisiera entrar, sí, al tema de medicinas, porque se hablaba de donar, digamos, paracetamol, ibuprofeno, que son genéricos para atender fiebres, dolores. Que me hace recordar. Sí. En realidad sí, es verdad que pueden utilizar estos medicamentos para tratar algunos problemas como dolores musculares, pero para la fiebre es bastante riesgoso utilizar por ejemplo, utilizar una aspirina o utilizar un ibuprofeno o un naproxeno. Es muy riesgoso porque esto, acordémonos que la fiebre puede ser de dengue. Claro, hay que saber y si usted toma uno de estos, mitiga la fiebre y le produce crece hemorragia. Peor. Le produce hemorragia, entonces es gravísimo para el paciente. O sea, no se puede utilizar. Si yo tengo fiebre, es mejor ir al centro de salud, ver cuál es el origen de esta fiebre. Si no lo puedo controlar con medicamentos en ese momento, se controla con pañitos de agua tibia en la frente, en el estómago, en los pies a la persona, para que baje la fiebre, pero apenas pueda ir al centro de salud para que vean cuál es el origen de esta fiebre, porque no es bueno tomar fácilmente cualquier medicamento. Yo, en realidad, como farmacéutica, incluso les recomiendo no tomar cualquier medicamento en cualquier situación, si es que no hay una autorización previa del médico o del farmacéutico, ¿no? Si es que no tiene el médico al lado. Ahora, en el tema para diarreas, igual, la recomendación es la misma, es mejor no tomar ningún medicamento hasta saber el origen de la diarrea. La mayor parte de diarreas se combaten, si son diarreas no bacterianas, se combaten solamente con sales de rehidratación oral. Eso es una de las cosas que nosotros también estamos haciendo llegar al ministerio. La sal casera se prepara, creo, 1 litro de agua, 8 cucharadas de azúcar y una de sal. Así es. Eso es más o menos. Ya lo conoce bien, sí. También se puede consumir la sal, caseramente, preparar este suero, ¿no? Y en realidad, como les decía, es necesario que uno, de preferencia ya, a pesar de que tiene el calor, deberían andar
con ropas claras y de manga larga o pantalones también largos, para evitar las picaduras, porque las picaduras, ahorita por ejemplo uno de los problemas serios es el dengue, ¿no? Y ya hay dengue hemorrágico en algún lugar donde nos han mencionado que en Chiclayo murió una persona, una mujer de... Y uno puede adulta. Precipitar esa hemorragia todavía más cuando uno toma un medicamento de este tipo. Importante entonces la recomendación. Claro. Bueno, en todo caso, canalizar donaciones de medicinas a los centros de salud. A los centros de salud. Claro, no directamente para ser entregados a los damnificados, sino porque se están instalando carpas y siempre va a ser necesario tener insumos. O a los profesionales que conozcan su manejo, ¿no? Porque en algunos lugares alejados, por ejemplo, a veces no es fácil llegar al centro de salud, pero habrá o irá algún profesional que conozca el manejo y que pueda apoyar en alguna emergencia, ¿no? Nosotros como Colegio Farmacéutico también estamos formando brigadas de farmacéuticos para que puedan ir a apoyar, a orientar, ¿no? Queremos producir algunas cosas para poder también dar a la población de lo que son de medicamentos o de lo que son productos que no se necesitan receta médica, que se pueden utilizar sin ningún problema. Pero también en el Consejo Nacional de Decanos, ¿no? Del cual formamos parte, estamos convocando para que todos los profesionales puedan movilizarse y de acuerdo a sus especialidades, ¿no? Puedan apoyar a la población en diferentes aspectos. O sea, si es el ingeniero, apoyará desde su competencia como ingeniero, si es un médico, si es una enfermera o si es un psicólogo incluso, ¿no? ¿Cómo se está haciendo la convocatoria justamente? Está el colegio, el Consejo Nacional de Decanos ha hecho ya la convocatoria a todos los profesionales de la salud, ¿no? Para que este sábado y domingo puedan inscribirse y puedan también decir su disponibilidad de tiempo para que se los programe, se los considere, si es que hay que ir lejos o si es que está en Lima, ¿no? Entonces, eso es lo que también convocamos a todos los profesionales para que respondan a estas urgencias y emergencias de nuestro país. Muchísimas gracias. Ha sido muy ilustrativa la conversación esta tarde con usted, doctora Amelia Villar. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Buenas tardes. Hasta luego.